Una millonaria inversión detrás de la interconexión del oriente y el centro del país, el Puente de Oro. Una larga espera de 7 años que terminó en ruinas en cuestión de minutos y su reconstrucción casi triplicó el tiempo inicial. Más de 200.000 personas transitaban por este puente desde 1952. Similar al de Brooklyn en Nueva York y el Golden Gate en San Francisco, California. 3 periodos presidenciales esperaron los salvadoreños para poder usarlo. El de Salvador Castaneda Castro, el del Consejo de Gobierno Revolucionario y el de Óscar Osorio, quien finalmente entrega el puente de San Marcos Lempa, uno de los más grandes de Centroamérica con 700 metros de longitud. Su extensión era de 700 metros, sostenido en pilastras y cables de acero que le daban flexibilidad contra los terremotos o sismos y en los ventarrones que se dan de norte a sur. Los 7 años de espera entre un atraso y otro le costaron al Estado 3.1 millones de colones, que era una verdadera fortuna al valor adquisitivo del colón en el 52. De ahí que se le conociera popularmente con el nombre de Puente de Oro. Bueno, hay reportes, hay muy pocos. Realmente nosotros como historiadores hemos tenido muy poco acceso a los archivos, por ejemplo, militares, ¿verdad? Entonces lo que tenemos son relatos orales, ¿verdad? De personas o de los mismos involucrados. Quizá el testimonio más veraz que logramos obtener es el de los periódicos de la época, el de esos días, ¿verdad? De los días siguientes. Estábamos en un conflicto armado interno, en el cual estábamos más o menos en el inicio de los años 80, cuando el FMLN había hecho la unificación de las 5 facciones en una sola. La ofensiva general estaba en marcha. Marcaba el inicio de la Guerra Popular Revolucionaria. En este momento, unidades de Cruz Roja salvadoreña realizan labores humanitarias. Pedimos a las partes en conflicto el respeto de acuerdo a los tratados internacionales. Sus registros hablaban de más de 12.000 miembros del FMLN. El gobierno lo reconocía como una fuerza beligerante y desplegaba la Fuerza Armada y a los cuerpos de seguridad en San Francisco Gotera en Morazán, San Miguel, Santa Ana, Zacatecoluca y varias zonas de San Salvador que habían sido atacadas. ¡Apúrate usted, maestro! La operación no tuvo los resultados esperados para la guerrilla. Teniendo este operativo, le causamos 110 bajas, tuvimos un muerto, 3 heridos, pero nosotros estuvimos por toda la zona alta, ¿no? Esperándolo, y siempre andábamos con una mentalidad de matarlo, no que lo iban a matar. No estaban listas para el combate frontal contra el ejército, que recibía ayuda inmediata del gobierno de los Estados Unidos encabezado por James Carter. El año del 80 y el 81 fueron años extremadamente duros en la guerra, de mucha represión, de mucha violencia en contra de la población civil, y tanto los grupos del gobierno cercanos a la Junta y al Ministerio de Defensa, como los grupos que estaban apoyando o del lado del FMLN, constantemente se atacaban unos a otros. Era solo el inicio de los más de 10 años de conflicto. La población insurrecta se unía a la lucha y la izquierda se reagrupaba mientras surgía un nuevo enemigo, los llamados escuadrones de la muerte. Habían 2 líneas, la línea de la vía rápida o militarista y la vía de la lucha popular prolongada desde el punto de vista de las fuerzas que propugnaban por una insubordinación de las masas, la rebelión de las masas. 9 meses más tarde, un golpe no esperado para la tercera Junta de Gobierno, presidida por José Napoleón Duarte, que años más tarde se convertiría en el presidente de El Salvador. Bueno, 200, 300 efectivos probablemente de la guerrilla van a atacar varios puntos clave a los 2 lados del río Lempa, ¿verdad? Y bueno, uno de estos grupos va a lograr instalar, probablemente, y esto lo estoy deduciendo nada más, probablemente habían instalado ya descargas, ¿verdad? De
de TNT. El puente de San Marcos Lempa, con apenas 29 años de construcción y conocido como Puente de Oro, se desplomaba justo a la medianoche del 15 de octubre. Pero oímos que voló una cosa, eso fue pedazo, que voló, que traía un gran ruidazo, como que era avión. Y fue a caer a saber a dónde, eso no sabemos. Una gran detonación. ¿Una o varias? No, una sola. Pegó. Una sola detonación. Eso como que venía una bomba, pues. Así explotó. Centenares de guerrilleros del FMLN, apoyados por técnicos en explosivos de la organización terrorista vasca ETA y un grupo cubano, sometieron a un pequeño destacamento de soldados y guardias nacionales que vigilaban las instalaciones del puente colgante. Es un golpe a la infraestructura del país. Está dentro de la línea popular prolongada. Generar un cansancio en lo político, económico y social. Separa el oriente del resto del país. Esto porque también tiene cierto nivel de control, tanto en San Vicente como en Usulután, del territorio y de la gente, ¿verdad?, que está alrededor del puente mismo, ¿verdad? Entonces, esa es la forma en la que lo logran, ¿verdad? Infiltrándose poco a poco, ¿verdad?, hasta llegar al puente. El FMLN no solo ha afianzado su control sobre ciertas zonas estratégicas, sino que ha extendido estas zonas y ha logrado conquistar posiciones que le permiten un control funcional de otras áreas y poblaciones de la República. Habían dividido lo que es la Cordillera Norte, que es desde San Juan Las Minas en Santana hasta Monteca en La Unión, Huijiniquil el Pescado, que es la frontera. Está la cadena central, que es lo que viene pasando por el volcán de Santana, el volcán de Izalco, el Picacho. Parecía increíble para los lugareños de cómo uno de los puentes más largos de Latinoamérica y que tardó al menos 7 años en construirse, en cuestión de minutos, había quedado intransitable. Ay, dijimos, ahora sí lo fregamos para pasar para San Marcos. Ya de allí los vinieron a decir, no se aflijan las que están trabajando en San Marcos. Ya bien quebrado, cuando fuimos a ver, ya estaba bien quebrado, hasta pedazos por la calle habían salido. Sí. Era un gran montón de pedazos. Y gente que se había ido abajo. En medio de quienes se atrevían a salir, José Guillermo García y Adolfo Castillo, ministro y subsecretario de Defensa respectivamente, reportaban únicamente 2 soldados heridos y un guardia nacional secuestrado. Hay unos quedaron vivos, se tiraron al agua. Sí. Se descuidaron. Eso pasó, que se descuidaron. Porque ya les digo, no, porque la guardia cuidaba el puente. ¿Y por qué no hablo de descuido? Porque es un acto tipificado como terrorismo contra la infraestructura principal del país con fines económicos, políticos y sociales. Las pérdidas rápidamente superarían los $3.1 millones que cobró la firma estadounidense Roebling Price Division por su construcción. La zona oriental había quedado aislada. Pusieron una bala del tren, una carrocería del tren. Y allí la bala ya los estaba esperando y los pasaba por el puente La Irca y ya trabajaban. A la tarde, a la hora de venir, estaba el carrito esperándolo. Y el gobierno se va a sentir seriamente preocupado, tanto por la capacidad del FMLN como por el impacto del golpe mismo, no solamente en dinero, que van a ser varios millones de colones de la época, sino también simbólicamente, la capacidad que tiene la guerrilla de atacar este espacio que conectaba el oriente con el centro del país. La guerrilla había logrado su cometido. Era un duro golpe económico. No solo se cortó el tránsito de pasajeros, sino también el transporte de granos básicos, las mercaderías, medicinas, comestibles, maquinaria, entre otros.
sino que la idea era que el gobierno no ocupara tanto dinero en la compra de armas y en entrenamiento militar y lo invirtiera en la reconstrucción de la infraestructura. Me parece que es una forma bastante penosa de pensar y de diseñar estas estrategias. Jorge Morales Guillén, ministro de Obras Públicas, resolvió en aquel momento recuperar la conectividad usando rampas de madera en el puente del ferrocarril entre San Nicolás y San Marcos Lempa, turnando el tránsito de ida y de vuelta. Requería que la gente se moviera por espacios donde normalmente no estaban acostumbrados. Pero aparte de eso, después de ese momento, la guerrilla va a empezar a reclamar espacios, como ellos lo llamaron, liberados. Conocemos zonas de la Unión, San Miguel, Morazán, incluso Chalatenango, ¿verdad?, que van a empezar cada vez más a ser reclamadas por la guerrilla como territorio liberado. ¿Qué dominan con la cordillera central? Con la cordillera central dominan las dos carreteras, la carretera litoral y la panamericana. Están los dos puentes. Todo el flujo de bienes y servicios pasan por esos lugares. Ese mismo año, la guerra civil en El Salvador fue extremadamente sangrienta y tuvo un alto costo humano. Antes de finalizar el año, el 11 de diciembre, las unidades del batallón Atlacat llegaron al cantón del Mozote en búsqueda de guerrilleros y asesinaron a más de 500 personas. Otro centenar fue reportado como desaparecido. No estaban armados, lo dijo claramente, eran niños, mujeres, eran hombres civiles que decían humildemente, esas fueron sus palabras. Nuestra fuerza se basa en conocer lo que ocurre en el país. Hechos del Agro. Todos los lunes en Hechos AM y los sábados a las 8 de la noche acá en Canal 12. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook, y YouTube. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. Ser los más factibles para impulsar un diálogo permanente, serio y reservado entre el sector democrático y el FMLN. Que en esta fecha la Fuerza Armada finaliza la campaña militar desarrollada contra la agresión del comunismo. Señor presidente, misión cumplida. Finalizaba la guerra con más de 75,000 muertos y costos grandísimos en infraestructura. ¡Está enfrente! ¡Ganamos la paz! ¡Defendamos los acuerdos! 3 puentes fueron derribados, el plateado, Urbina y el negro que conducían desde San Miguel hasta la Unión y Morazán. Por lo cual pues ya se considera que en aquel sector se durmieron los guardias, se durmió la tropa que teníamos cuidando la estructura física de este hermoso puente.
Carreteras, torres de transmisión eléctrica resultaron destruidos o severamente dañados. La fuga de capitales hizo que la economía del país se estancara durante más de una década. En términos generales, la reestructuración de las finanzas públicas tenía tareas pendientes. El proceso que iniciamos hace 4 años con el establecimiento de la paz, como era previsible, ha tenido que pasar por momentos difíciles, generando a veces insatisfacciones y hasta reacciones violentas en algunos sectores. Sin embargo, el proceso no se ha detenido. Sigue y seguirá adelante, porque esa es la voluntad soberana del pueblo salvadoreño. Se cumplían 17 años desde la destrucción del Puente de Oro. Armando Calderón Sol, el que llamaban presidente de la reconstrucción, estaba a un año de finalizar su periodo sin lograr conectar la zona oriental del país adecuadamente, porque obviamente se habían encontrado salidas temporales al problema. La interconexión se abrió temporalmente el puente del ferrocarril que caminaba paralelo al Puente de Oro. Y ahí se abrió temporalmente y por ahí comenzaron a pasar mientras se hacía la reconstrucción del mismo. Le va a costar mucho volver a recuperar esa arteria, ¿verdad? Volverla a reconstruir y bueno, la inversión realmente no fue inmediata, ¿verdad? No es que el gobierno tuviera ese dinero en efectivo y pudiera invertir y decidir en qué invertir de inmediato. La ayuda llegó. Japón anunciaba el donativo de $18 millones para la construcción de los puentes gemelos que sustituían al Puente de Oro y al Puente Cuscatlán. No se trataba de una reconstrucción. Reconstruirlo pudiese haber salido el doble de caro y no se iba a poder reconstruir. Y indiscutiblemente que Japón siempre ha estado presente en este tipo de apoyos en las relaciones multilaterales con El Salvador. 3 años se le costó a la empresa italiana Risani de Echer dar por finalizadas las obras que se realizaban en simultáneo para los 2 colgantes. Parecía que iban a paso lento por la cantidad de residuos que se encontraban en la zona. De hecho, son visibles sus bases en la actualidad, sobre todo cuando el cauce del río se encuentra bajo. El huracán Mitch, que azotaba Centroamérica y El Salvador, dejaba 175 muertos, cientos de desaparecidos, 8,000 damnificados, más de 10,000 viviendas dañadas y el 7% de las escuelas destruidas. El 60% de la destrucción se situó en el Bajo Lempa, Usulután, San Miguel y Ahuachapán, de acuerdo con el Comité de Emergencia Nacional. Ciertamente, estamos frente a una tormenta de trayectoria impredecible, pues aún los centros meteorológicos más sofisticados no han podido precisar el curso caprichoso de esta tormenta. Aquí ha sucedido algo que nunca había sucedido en la historia de este mundo conocida, que un elemento de esto se brincara, por decir así, la cordillera entre el Atlántico y el Pacífico. Paulatinamente, El Salvador reconstruía las zonas afectadas por el fenómeno y continuaba resarciendo daños posguerra. En la víspera de su primer año de gestión, Francisco Flores entregaba la obra de un total de 411 metros, incluyendo los puntos de acceso, aceras en ambos lados de la vía que facilitaban el paso peatonal y además 4 carriles. Contrario a lo que se esperaba y en ausencia del FMLN, Flores optó por un discurso pacifista. La elemental cortesía me hubiera impedido siempre hacer un reproche a nuestros invitados, puesto que por razones históricas hoy nos toca reconocer que la destrucción del Puente de Oro fue producto de la violencia que generamos todos, sostuvo en ese momento el mandatario. ¿Cuál era el objetivo político? Terminar el conflicto armado por la vía política en el menor tiempo posible. ¿Cuál era el factor social? La reunificación de la sociedad y la reconciliación de la sociedad. Y hubo respuesta ese mismo día. El FMLN quitó el impedimento que su bancada en el Congreso había interpuesto para la aprobación de un millonario préstamo solicitado al BID por parte del Ministerio de Educación y expresaron al día siguiente su decisión de aceptar la invitación al presidente al diálogo y a la concertación, que terminó, por cierto, en nada. Y aunque no se conoció a ciencia cierta quiénes dirigieron y ejecutaron la destrucción del puente, años más tarde el FMLN confesaba que había razones de peso en la operación. Los rusos
y dictaminaron que esos puentes ya no tenían vida útil, que lo mejor era derribarlos. O sea, nosotros lo hicimos también en pro del pueblo. ¿Ya? O sea, ya esos puentes no servían, estaban inservibles. O sea, vinieron los rusos, y ustedes saben cómo son ellos, y dictaminaron, pues, lo mejor es que vuelen esos puentes. Un chiste de mal gusto, cuando realmente si es una obra de la arquitectura salvadoreña. Era una envidia en la región centroamericana y en América Latina a los años 42 y 50 que se construyeron. Una lógica que incluso encontró rechazo dentro de los mismos militantes del partido y la división en momentos en los que se intensificaron los ataques. Yo les dije que ese no era un golpe para el imperialismo, no que era un golpe para el pobre. Y eso era verdad porque ahí solo pobre pasaba. Si el rico pasaba por avión y pasaba por otros lados, ¿y él qué? ¿Verdad? Y fue un golpe duro para la población porque muchas veces fallaban dentro de los planes. Un sinfín de veces el tema se tocó en la Asamblea Legislativa, de la que llegó a formar parte el FMLN tras 12 años de conflicto, y cara a cara, incluso con antiguos rivales. Definitivamente, acuérdense que aquí hubo un proceso de negociación de la paz. Y habían ciertas condiciones mínimas indispensables, aunque en el término posterior esto se ha perdido. No era la única conexión con el oriente salvadoreño, pero sí era una muy significativa. Era un puente que también marcaba un periodo de modernización, de industrialización del país, y por lo tanto, ¿verdad?, el gobierno para los años 80 lo consideraba ya un ícono de la salvadoreñidad, una obra de arquitectura. Fueron 19 años los que se tuvo que esperar para la construcción de un puente que conectara adecuadamente la zona oriental. La población fue la que más sufrió para transportarse, aparte de los estragos del conflicto armado, los fenómenos naturales y la delincuencia de esa época.